Muy buenas tardes amigos y amigas, nos encontramos hoy en este lunes 15 de junio de 2020 en este nuevo espacio de oración y de reflexión con la palabra de Dios. Como siempre le pedimos a nuestro Señor que nos ilumine, que nos acompañe y que nos fortalezca en este momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó: es que hablé a Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres, te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamad un ayuno y sentada a Nabot en primera fila, sentada enfrente a dos canallas que declaren contra él. Has maldecido a Dios y al rey, lo sacáis afuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: Ala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío y Dios mío, atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien
a quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amigos y amigas, vemos que en este mensaje que el Señor hoy nos trae, nos comparte un mensaje muy hermoso, como todos los que nos da siempre. Y empecemos contemplando lo siguiente, lo que dice el Salmo responsorial. Atiende a mis gemidos, Señor. El Señor siempre atiende, siempre escucha y siempre responde a nuestros gemidos, a nuestras súplicas, a nuestros dolores, porque siempre está cerca, porque es un Padre de amor y siempre nos escucha. Tengamos siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor siempre atiende a nuestros gemidos. Vemos como, veía yo en una reflexión algo que les quiero compartir acá, y lo que decían era lo siguiente. Vemos cómo hoy en esta lectura no podemos quedar indiferentes a esta invitación que el Señor nos hace a ser más generosos. No podemos quedar indiferentes a la invitación que el Señor nos hace de entregarnos a los demás y de ser un poco más generosos. Debemos pedirle al Señor la fortaleza necesaria para vivir la enseñanza de amor que Él nos da. Y debemos pedirle que acojamos esta invitación para donarnos a los demás. Pidámosle al Señor la fuerza para vivir la enseñanza de amor que nos da. Y donémonos a los demás por amor, sin interés alguno. Por puro amor, por ese amor que el Señor nos tiene, por el amor que ha puesto en nosotros y por el amor a los demás. Vemos que Jesús nos habla con claridad y nos dice que nuestra caridad no debe depender de los demás, ni de lo que nos hagan, ni de lo que nos pidan. Nuestra caridad, nuestro amor, las acciones que hagamos no deben depender de los demás, ni de las cosas que nos hagan, ni de las cosas que nos pidan. Debe ser por puro amor, por iniciativa propia, por entrega propia de nosotros hacia los demás. Y esto es lo que debe contar, lo que se debe enfatizar, de amor de nosotros, sin interés hacia los demás, hacia nuestros hermanos. Vemos que es importante ver que el amor nos estimula a dar todo lo que los demás necesitan. Por amor, por ese sentimiento y este amor tan bello que tenemos en el corazón, es lo que nos motiva a orar, a actuar, a amar, a servir, a ayudar, sin interés. Y además, y a dar lo que los demás necesitan, incluso de más, no solamente estrictamente lo que se nos pida. Si nos piden algo, dar más, para mostrar el amor que Dios le tiene a los demás. Aquí vemos cómo debemos tener generosidad y no ceñirnos estrictamente a lo que nos piden, sino dar mucho más, dar más allá de lo que nos piden, dar más allá de lo que se nos solicita, para mostrar un poco de ese amor que Dios le tiene a los demás, de ese amor que Dios le tiene a cada uno, y para que en nosotros se vea reflejado el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Amigos, con la fuerza del amor nos podemos enfrentar a los retos que nos presenta la vida. En la vida se pueden presentar muchas situaciones adversas, muchas situaciones difíciles, muchas situaciones complicadas, muchos obstáculos. Y muchas veces en estas situaciones sentimos que podemos decaer, que nuestras fuerzas fallan o que las cosas están muy difíciles, muy complicadas. Sentimos que necesitamos una fuerza extra, una energía extra, ese algo que nos ayude a superar el obstáculo y que nos ayude a enfrentar y a solucionar los obstáculos o las adversidades que se pueden presentar en la vida. Y nos preguntamos, ¿qué es ese algo que nos puede ayudar o que nos puede servir? Ese algo es el amor, y Dios es amor. Por lo tanto, necesitamos a nuestro Señor, el amor grande que Él nos tiene para superar estos obstáculos que podemos enfrentar en la vida, para superar todos estos retos. Con el amor de Dios y con amor podemos superar cualquier obstáculo, por difícil o por complicado que sea. Y recordemos que Dios es amor y que para Dios no hay nada imposible. Vemos también y observamos que es más fácil querer o amar a la familia, a los amigos, a nuestros relativos, a nuestros conocidos, a las personas que están a nuestro alrededor, con los que empatizamos. Pero amar a nuestros enemigos es otra cosa.
Aquí Jesús nos pide ir más allá. Jesús nos pide ir mucho más allá y nos pide amar a nuestros enemigos. Y es algo que debemos acoger con amor y pedirle al Señor fuerza y sabiduría para poder lograr este cometido, para poder amar a nuestros enemigos como el Señor Jesús nos pide. Dios es un Padre de amor, un Padre bueno, un Padre que nos ama muchísimo. Para Él todos somos iguales. Él no sabe distinguir entre todos sus hijos. Por ello, amigos y amigas, cuando descubrimos en nuestra vida el amor de Dios, no podemos introducir en ella la violencia, el desprecio por los demás, y mucho menos el odio o la desidia. Si dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, no podemos ser enemigos de nuestros enemigos. Tenemos que saber responder a la agresión con comprensión, con entendimiento, con amor. Y por último, amigos y amigas, pidámosle al Señor que nos ayude a eliminar cualquier tipo de violencia en nuestra vida, cualquier tipo de violencia que no dé lugar al amor, cualquier tipo de violencia que no dé lugar al amor que Dios nos pide que demos a los demás. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.